Hola de nuevo, aprendiz. En el video anterior tú comprendiste mucho más sobre noveno sentido, ¿cierto? Hemos visto que noveno sentido es algo así como una doble vista. Es como si fuera el ojo de la mente o el ojo con el ojo de los sueños, por decirlo así. Porque con ese ojo o esa forma de ver distinta, tú puedes ver el mundo de los sueños o lo que, dicho de una manera más técnica, se llama el mundo de noveno, ¿ok? Así como el octavo sentido, que es la visión áurica, tú en vez de ver los objetos tal como son, lo que tú puedes ver es la bioenergía que emiten los objetos. Gracias a tu octavo sentido, tú puedes darte cuenta que existe un mundo más allá del físico, que es un mundo energético, bioenergético o áurico, ¿cierto? Es una energía que desprenden las cosas vivas e incluso los objetos que se impregnan de ella, ¿cierto? Por medio del octavo sentido, tú puedes ver el aura de las cosas o de las personas. Te amplías tu mundo, amplías tu visión. Pues bien, por medio del noveno sentido, tú vas a ver las cosas en el mundo de noveno. En vez de ver el mundo de la bioenergía con el octavo, verás el mundo de noveno, que es, como decía, el mundo de los sueños. Que en ocasiones ese noveno sentido puede ver mejor o peor, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal programado está su subconsciente. Tanto es así que veíamos en el ejemplo anterior, una persona podía ver, por ejemplo, un adorno para el pelo o un adorno de oficina, como si fuera una terrible araña a punto de picarle. ¿Recuerdas? Entonces, tu noveno sentido puede ver las cosas de una manera mejor o de una manera peor, según cómo esté programado, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo se programa noveno sentido? ¿Cómo se hacen esas malas programaciones? Es importante entender esto porque así podremos eliminarlas con mayor facilidad, ¿cierto? Tú aprendiste en el curso avanzado cómo se programa octavo sentido o cómo se hacen hoyos o subpersonalidades en el aura, ¿recuerdas? Lo vimos en el... nosotros aprendimos eso en el poder de la biofusión. ¿Recuerdas? Que tienes una subpersonalidad, tú aquí, y se fusionan. En esa ocasión aprendimos que cuando una persona sufre un momento muy estresante, algo que le causa dolor, que le causa ira, tristeza, etc., un sentimiento negativo, entonces la persona empieza a estresarse. Puede ser tanto el estrés que la vasoconstricción en su sistema circulatorio puede ser tal que el oxígeno que llega al cerebro es demasiado poco y entonces se bloquean partes importantes del cerebro, como por ejemplo la memoria. Entonces cuando la memoria queda completamente bloqueada debido a ese estrés, pues entonces ese recuerdo llega, se graba en un lugar donde no tendría que grabarse. ¿Me explico? O sea, se programa en el subconsciente. Ya no en la memoria, como todos los recuerdos, que es lo normal, sino que se programa en una parte del subconsciente que no le corresponde y de esa manera pasa a afectar de manera subconsciente el recuerdo a la persona. Y entonces eso es lo que se conoce como un trauma o una subpersonalidad. ¿Recuerdas? Bien, esa es la forma en cómo se programa las subpersonalidades. Las subpersonalidades funcionan a nivel neuronal como vocecillas en la cabeza o sentimientos, recuerdos negativos, traumas, fobias, etc. Pero también influencian o tienen una influencia sobre el aura. Porque, por ejemplo, cuando una persona ve a alguien que le hizo un trauma, yo qué sé, y entonces debido a esa situación negativa que le produjo ese alguien, pues entonces ahora la persona siente un odio horrible hacia aquella otra persona, porque tiene un trauma hacia esa persona, entonces cada vez que la ve se llena de odio, se llena de ira, o de tristeza o de miedo. ¿Me explico? Entonces, cada vez que ve a esa persona y se activa el trauma, se alcanza a ver un hueco en el aura de la persona. Por ejemplo, imagina que esa persona fuera su padre el que le creó un trauma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ve a su padre, se le va a hacer como una especie de agujero negro en su aura verde, porque correspondería al chakra del amor. Y entonces su personalidad
también se podría ver como un hueco enorme en su aura. ¿Recuerdas eso? O por ejemplo, imagina que una persona tiene fobia a los perros, ¿no? Porque un día le mordió un perro, se le creó una fobia en su cabeza. Entonces ahora cada vez que ve un perro se le crea un hueco en su aura, se llena de miedo y se activa esa su personalidad o ese trauma. ¿Me explico? Bien, en noveno funciona un poco distinto. En noveno, en vez de llamarles subpersonalidades a las malas programaciones, les llamamos de manchas. Pues puedes imaginarte que es como una mancha en el ojo de noveno. Imagina al ojo de noveno como si fuera el lente de una cámara. ¿Te puedes imaginar? Entonces imagina que sobre ese lente se puede ir manchando. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú grabas con un lente que tiene manchas? Pues que la imagen que estás tratando de capturar se va a ver borrosa, ¿cierto? No se va a ver correcto. ¿Ok? Pues imagina que así pasa en tu mente. Conforme se va manchando, se van acumulando malas programaciones en noveno, tu cámara pasa a ver peor las cosas. Y entonces algo que es bueno para ti, tu cámara, al estar manchada, lo ve borroso y tú lo puedes interpretar como que es algo negativo. Y te alejas de eso que te hace bien. ¿Ok? Eso es lo que se llama un testar débil en noveno. Tú ves algo que conscientemente puede ser algo tan simple como una libreta, pero tu noveno, si tiene manchas, puede ver esa libreta como algo malo, como una cosa asquerosa que huele feo, no sé, que te da miedo o algo así. Y entonces tú conscientemente te acercas a la libreta, pero algo dentro de tu mente te dice que ve a esa libreta como algo negativo y entonces tú te estás un poco débil al agarrar esa libreta y a lo mejor pones pretextos para no agarrarla, ¿no? Como el caso de la persona que tiene manchas en noveno hacia la riqueza. Lo invitan a un negocio, el negocio le podría ayudar a mejorar su vida, pero debido a las manchas que tiene en noveno, lo ve como algo negativo y se aleja estando débil. ¿Me explico? Es algo parecido a las subpersonalidades, solo que un poco distinto. Entonces, cuando tú ves algo así, te estás débil. Bien, entonces, esas malas programaciones en noveno ya no se llaman subpersonalidades, ahora se llaman manchas, porque son como si fueran las manchas del lente de noveno, ¿cierto? ¿Y cómo se crean esas manchas? Bien sencillo. De hecho, demasiado sencillo, ojalá que fuera más complicado. Las manchas en noveno se producen cada vez que hay una doble atadura. ¿Qué es una doble atadura? Una doble atadura es cuando se enfrentan dos anclajes contrarios al mismo tiempo, produce una doble atadura. Por ejemplo, Richard Wagner en alguno de sus libros platicaba cómo él, cuando acaba de sacar su licencia de conducir, pues se fue manejando, iba con el carro, acaba de sacar esa licencia, y claro, como era primerizo, recién aprendía a manejar, iba un poco nervioso, ¿sabes? Entonces cuando va manejando, se encuentra en un semáforo y había un oficial de tránsito. Y como iba manejando, se encuentra en una esquina, en un paso de carros, y había un oficial de tránsito. Entonces el oficial de tránsito, que estaba frente a él, le dice, adelante. Entonces, claro, Richard Wagner se queda un poco confundido. Entonces, el oficial de tránsito, al ver que no hacía nada, porque él queda en parálisis de no saber qué hacer, dice, ¡adelante! Entonces, pues él se queda paralizado todavía más, porque no sabe si hacerle caso a la mano, porque la mano está haciendo una señal, está emitiendo un anclaje de stop, de alto, para ahí. Pero por medio de la voz, está emitiendo un anclaje de adelante, de seguir adelante. Entonces su cerebro está recibiendo dos órdenes contrarias, ¿me explico? Por un lado está recibiendo la orden de stop, de para, y por otro lado está recibiendo la orden de adelante. Una orden es visual, porque está viendo la mano, y la otra orden es auditiva, porque está escuchando el tránsito. Entonces, al tener esas dos órdenes activas al mismo tiempo, hay un enfrentamiento de anclajes y como las dos órdenes tenían la misma potencia, entonces él queda en parálisis, queda en doble atadura. ¿Me explico? Ese sería una doble atadura.
Bien, y una doble atadura puede producir una mancha. De hecho, casi siempre que hay una doble atadura se producen manchas. Por ejemplo, el ejemplo que él puso sobre el oficial de tránsito no es un ejemplo muy común que le pase a todas las personas, pero hay ejemplos mucho más comunes que ocurren en la vida diaria. Voy a ponerte un ejemplo.